Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias de Dalia Dafne Canto Vargas por su cumpleaños, también por el cumpleaños de Natalia, Valeria, Carlos. Pediremos hoy, que es la fiesta de la Virgen de Lourdes, también por todos los enfermos, de manera especial por Berta Eugenia, Laura Manzanilla y algunos otros que se encomiendan a nuestras oraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Los hermanos, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, que hoy la celebramos por sus apariciones en Lourdes, pidamos de manera especial por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, amigos, familiares, conocidos que están pasando por momentos difíciles a causa de su enfermedad, para que por la intercesión de la Santísima Virgen María ellos puedan alcanzar la salud del alma y del cuerpo. Nos ponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecían en el templo del Señor, se quedó maravillada y le dijo al rey: de veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me han dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad
superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón. Palabra de Dios. Rectas y sabias son las palabras del justo. Pon tu vida en las manos del Señor y en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen al igual que el sol de mediodía. Son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios. Sus pasos son seguros. Rectas y sabias son las palabras del justo. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Rectas y sabias son las palabras del justo. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre
es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Cristo, nuestra sabiduría, infunda en nuestros corazones la fuerza para vivir coherentemente con sus enseñanzas. Estimados hermanos en Cristo Jesús, hoy en la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, se nos ha presentado cómo la sabiduría y la fama de Salomón atraen visitas del extranjero. Esta vez, la reina de Sabá, del sur de Arabia. Riquezas, fama, sabiduría, prestigio. Pero el autor del libro se cuida muy bien de afirmar que todo ello se debe a Dios. Pone en labios de la reina visitante esta confesión: bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. El Salmo alaba la sabiduría de Salomón y su origen divino. Rectas y sabias son las palabras del justo, lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos son seguros. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de estos pasajes bíblicos? Salomón aparece como el anuncio del verdadero sabio que es el Mesías Jesús. En varios pasajes el profeta Isaías y los salmos dirán que en los tiempos mesiánicos vendrán de Sabá portando oro e incienso y pregonando alabanzas a Yahvé. En efecto, los magos de Oriente vinieron a Belén a rendir homenaje de adoración y traer sus dones al recién nacido Mesías. Además, esta escena cuestiona nuestra actitud ante las cualidades que podemos tener cada uno de nosotros. Lo que tenemos que tener presente cuando descubrimos nuestras cualidades es que vienen de Dios y por lo mismo debemos estar siempre agradecidos con Él. Porque ¿qué hay que tengamos que no hayamos recibido? Si con nuestras virtudes humanas y cristianas podemos hacer algo útil a nuestro alrededor, bendito sea Dios. Él es quien nos la ha dado. Nuestra preocupación debería ser no defraudarle, no para llamar la atención y recibir los aplausos de la gente, sino para merecer la sonrisa y la aprobación de Dios, porque con los talentos que nos ha dado, sean 1, sean 2 o 5, hemos hecho algo en bien de todos. Ojalá podamos escuchar al final de nuestra vida: muy bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. También deberíamos aprender de la reina de Sabá a saber reconocer y alabar las cualidades de los demás, alabar a las personas que conviven con nosotros, reconocer sus éxitos y sus méritos, interesarnos por sus cosas y escucharlas. Es una de las cosas más finas que podemos hacer y también de las que más nos cuestan. Nos suele gustar que cuando hablamos de lo nuestro nos escuchen y se interesen. Pero cuando son otros los que hablan de lo suyo, ¿cómo nos cuesta dedicarles una palabra para alabarle? Finalmente,
Haríamos bien en reconocer y tratar de no merecer la queja de Jesús. La reina de Sabá se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Tomamos en serio y aprovechamos bien la sabiduría que nos enseña cada día, sobre todo en las lecturas de la misa, el auténtico Maestro que Dios nos ha enviado, que es Jesús. El Evangelio nos ha presentado a los fariseos, que no es que fueran malas personas, pues eran piadosos, cumplidores de la ley, pero que habían caído en un legalismo tan exagerado e intolerante que ellos, llevados por su devoción y de su deseo de agradar a Dios en todo, daban prioridad a lo externo, al cumplimiento escrupuloso de 1000 detalles, descuidando a veces lo más importante. Ayer nos presentó el Evangelio aquello de si era necesario o no lavarse las manos. Hoy el comentario de Jesús continúa refiriéndose al tema de lo que se puede comer y lo que no, lo que se considera puro o no en cuestión de comidas. La carne de cerdo, por ejemplo, es considerada impura por los judíos y por otras culturas, inicialmente por motivos de higiene y prevención de enfermedades, pero luego también se convirtió en norma religiosa. La enseñanza de Jesús, expresada con un lenguaje muy claro y expresivo, es que lo importante no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Lo que hace buenas o malas las cosas es lo que brota del corazón del hombre, la buena intención o la malicia interior. Los alimentos o en general las cosas de fuera tienen mucho menos importancia. Por eso, hermanos, veamos que el defecto de los fariseos puede ser precisamente el defecto de las personas a veces piadosas, deseosas de perfección, que a veces por escrúpulos y otras por sus tendencias a refugiarse en lo concreto, pierden de vista la importancia de las actitudes interiores, que son las que dan sentido a los actos exteriores. O sea, puede ser nuestro defecto dar, por ejemplo, más importancia a la norma pensada por los hombres que a la caridad o a la misericordia, más a la ley que a la persona. Esta tensión estaba muy viva cuando San Marcos escribía su Evangelio. En la comunidad apostólica se discutían fuertemente sobre la apertura de la iglesia a los paganos y la conveniencia o no de que todos tuvieran que cumplir los más mínimos preceptos de la ley de Moisés. Recordamos las posturas de Pablo y Santiago y cómo finalmente tuvieron que llegar al concilio de Jerusalén para que con la ayuda del Espíritu Santo llegaran a la conclusión que los que creían en Cristo sin ser judíos no tenían que ser circuncidados. Y Pedro lo comprendió y lo aceptó. Ha sido un tema que se ha mantenido a lo largo de la vida de la Iglesia. Por ejemplo, en nuestros tiempos, algunos se preocupan de cómo debo de comulgar, si de rodillas o de pie, que si en la mano o en la boca, etcétera. Cuando lo que Jesús hoy nos dice que revisemos el corazón, porque hay personas que comulgan de rodillas, pero no son caritativas. Hay quienes comulgan en la boca, pero practican la calumnia. Hermanos, revisemos las intenciones del corazón, no los actos externos. Por supuesto que hay que cuidar los actos externos, pero solo en la medida que nos ayuden a limpiar, a sanar nuestro corazón, para que vivamos con autenticidad nuestra vida. Lo que cuenta es el corazón. Leamos despacio la lista de las 13 cosas que Jesús dice que pueden brotar de un corazón maleado. Las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. ¿Cuáles de ellas brotan alguna vez de nuestro interior? Pues eso tiene mucha más trascendencia que lo que comemos o dejamos de comer,
o si comulgamos de rodillas o de pie, o si en la mano o en la boca. Hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María y a San José que con sencillez vivamos nuestra vida cristiana, dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestros corazones para que crezcamos en la virtud cristiana. Que así sea. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de la Santa Virgen María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Hosana en el
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Bernardita y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Gustavo, a mi hermano Mario, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Pablo, Dora, Justo, Antonio, Héctor, Rufina, Manuelita Jesús y María del Rosario Sosa Ayala, Araceli del Socorro González Cecilio, María del Rosario Sosa Ayala, Eliodoro, Ricardo, Flora, Fausta, Eidel, Ariel, Gimel, Iván, Adalberto, Teresa, Elda Enríquez, Gloria, Dimna, Silvino y Marcelino, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien el signo de la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Acudimos al auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A proclamar con sus vidas el Evangelio que hemos escuchado, pueden todos ir en paz. Demos gracias